Bienvenido a Neuron Business Talks, un podcast de estrategia de negocios donde líderes de grandes empresas comparten su visión sobre el futuro del país, mientras abordan las principales tendencias tecnológicas que cambiarán la manera de hacer negocios. ¡Comenzamos! Este podcast es presentado por Coin SRC, abogados laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas paraestatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en coinsrcabogados.com. Pues bienvenidos a todos nuestros amigos los que nos escuchan en esta plática de Business and Tech Talks, en donde sin duda vamos a tener una gran conversación con Juan Carlos Mint, quien es el director de las cadenas de producción para la Secretaría de Economía de Nuevo León. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Franco, muchísimas gracias por este espacio y encantados de aquí de estar con ustedes. Excelente, Juan Carlos. Oye, ¿por qué no nos empiezas contando desde tu perspectiva cómo está el panorama económico de México? ¿Dónde están esos retos, las oportunidades? ¿Cuál es tu lectura? Sí, Franco, pues mira, esta pregunta sí es bien interesante y viene mucho a cuento porque pues últimamente hemos visto que la coyuntura internacional está un poco ahí rebuscada. Vemos por ahí que también los tipos de interés están subiendo, pasaron unos temas financieros por ahí en Estados Unidos, pero nosotros vemos de una manera optimista un poquito, digo, a pesar de que nuestra hermandad con Estados Unidos económicamente pues es muy notable. Vemos muy optimista la situación aquí en México por el tema de lo que ya comentan que es una oportunidad, los temas relacionados con el nearshoring, ¿no? Hablamos de nearshoring un poco describiendo el concepto que es traer la producción cerca del consumidor final. Pero es importante mencionar que la cadena de suministro tiene muchísima importancia. Es decir, de nada sirve traer tu producción cerca de tu consumidor final si antes no haces un estudio de quiénes son tus proveedores y sobre todo de si están preparados para formar parte de tu cadena de suministro, ¿no? Entonces, las empresas no llegan nada más para aterrizar y luego buscar a ver cómo se da la cosa, sino que desde luego hay un estudio muy, muy importante a la hora de tomar esta decisión, ¿no? Entonces, sí hemos visto en los temas internacionales que las economías se desaceleran, los temas de las cadenas de suministro, que ya se notó la vulnerabilidad de estas por las guerras en Ucrania, por la pandemia, pero sí que México está aprovechando estas oportunidades y lo hemos visto pues en estos proyectos que están llegando sobre todo al estado de Nuevo León. Oye, justo ese tema del nearshoring es algo que viene sonando desde hace ya varios años, pero pareciera que últimamente lo hemos visto tangibilizado y cada semana se escuchan estos encabezados de justo empresas que ya están aquí y que están expandiendo sus operaciones o empresas que precisamente están llegando a nuestro país. Y precisamente vemos cómo, por ejemplo, la industria automotriz ha tenido protagonismo en el nearshoring, pero a su vez Nuevo León ha tenido protagonismo al recibir toda esa inversión extranjera directa. Cuéntanos, ¿qué está pasando en Nuevo León? ¿Por qué se han vuelto tan protagónicos en todo este tema del nearshoring? Sí, y fíjate que es una súper buena noticia porque, como te comentaba, hay que sobre todo entender siempre el proceso de una empresa a la hora de decidir si se va a un estado, desde luego primero un país, desde luego después ya un estado. Estas decisiones, como te comentaba, no se toman de un día para otro, es una serie de puntos muy importantes. Los principales drivers, el principal drive, perdón, en la decisión de una empresa para llegar a un país, primero, pues es el acceso al mercado regional. En este caso, pues nosotros formamos parte de uno de los bloques comerciales más importantes del mundo, que es la región TEMEC. Entonces, para las empresas, pues es muy importante tener este fácil acceso a todo el mercado de Norteamérica. El segundo, muy importante, es tener acceso al mercado local, es decir, que tengan también acceso
al resto de México de una manera segura y sencilla y que haya suficiente conectividad y sobre todo pues al resto de América Latina. Pero otros puntos muy importantes es el tener acceso a capital humano especializado y capacitado. Nuevo León, como tú sabes, pues tiene las principales universidades aquí en México. Se gradúan anualmente más de 8,000 ingenieros, más de 21,000 técnicos altamente capacitados. Eso es un punto muy importante a la hora de elegir un estado. Y sobre todo, te comentaba que las cadenas de suministro pues, son muy, muy importantes. Es muy importante poder localizar a empresas proveedoras de una manera sencilla, pero sobre todo que estas empresas proveedoras puedan realmente integrarse a su cadena de suministro. Se habla mucho del aprovechamiento del nearshoring en temas específicos de inversión, pero creemos también que el nearshoring se aprovecha siempre y cuando tú puedas vincular o tengas la capacidad de vincular empresas a estas grandes que llegan y sobre todo no solamente vincularlas, sino que realmente se conecten para ser realmente sus proveedoras, ¿no? Porque una cosa muy diferente es vincular a las empresas y otra cosa es que realmente formen parte de la cadena de suministro de aquellas grandes que llegan. Nosotros nos hemos dado cuenta en la Dirección de Cadenas Productivas el año pasado, de hecho, estábamos haciendo muchos esfuerzos por vincular estas empresas, haciendo encuentros de negocio, estando en todos los eventos industriales. Cada vez llegaban más empresas a solicitarnos propuestas de empresas proveedoras y les hacíamos propuestas y vimos el ratio de rechazo de estas empresas. Nosotros al momento de proponer empresas, siempre preguntamos y damos un seguimiento en donde les decimos, oye, ¿sabes qué? De estas que te propuse, ¿cuántas realmente formaron parte de tu cadena de suministro o cuántas rechazaste? Y de esas que rechazaste, pues dinos por favor por qué las rechazaste, ¿no? El ratio de rechazo era más de la mitad de las empresas que proponíamos, las rechazaban. Entonces, uno de los puntos muy importantes a veces era que era un poco el tema comercial, no había seguimiento a veces de las empresas proveedoras. Otro punto era de que ya tenían topada la capacidad de producción, pero también otro punto muy importante son el tema de las certificaciones. Entonces ahí decidimos pues trabajar en estos 3 puntos y sobre todo pues aprovechar para que estas empresas pequeñas y medianas pudieran realmente formar parte de estas cadenas de suministro, ¿no? Entonces sí que hay que hacer un trabajo importante de vinculación, pero también de preparar a estas pequeñas y medianas empresas. Entonces, contestando a tu pregunta, puntos importantes en los que se tiene el éxito del nearshoring es capital humano, acceso a los mercados regionales, locales, es decir, tener una buena conectividad y sobre todo, pues en algunas ocasiones también ya tener iniciativas relacionadas sobre todo a los temas de responsabilidad medioambiental y responsabilidad social, que es lo que también estamos promoviendo desde. Oye, justamente siguiendo con ese tema de la vinculación en donde los requerimientos por parte de los clientes, sobre todo aquellos que tienen proyectos de gama internacional, pues son cada vez más estrictos. Y hemos visto que muchos de estos requerimientos que se han vuelto estrictos van relacionados al tema energético. Y si hacemos un breve análisis de dónde estamos parados, bueno, vemos que aquí en México 2/3 partes de nuestra energía todavía viene de fuentes fósiles. Y entonces estamos viviendo esta transición energética en donde si bien hemos estado haciendo esfuerzos importantes, pues de repente hay empresas que ya tienen un compromiso net zero muy agresivo, ya tienen los deadlines en cuanto al tema de descarbonización muy presentes. Cuéntanos en ese sentido cómo le están haciendo en Nuevo León para precisamente convertir su industria cada vez más sustentable, ayudarles a las empresas a avanzar en ese camino de la descarbonización. Sí, fíjate que es un punto
muy, muy importante, y no solo viéndolo, lo comentábamos con la Secretaría de Medio Ambiente, no solamente nosotros aquí lo vemos de la mejora en la calidad del aire, que sí que es muy importante, pero sobre todo nuestra urgencia por promover estos temas va más relacionada a el hacer negocio o que nuestras pequeñas y medianas empresas efectivamente logren integrarse a la proveeduría de estas grandes. Y te explico por qué. Aquí en Nuevo León hay más de 4,200 empresas de capital extranjero. Simplemente el año pasado, es decir, de octubre del 2021, perdón, a enero de este año 2023, es decir, desde que inició la administración actual, se han recibido 119, se han confirmado, perdón, 119 proyectos de inversión de empresas extranjeras. Estos proyectos son intensivos en tecnología y por lo tanto estas empresas extranjeras, como tú sabes, en 2025 ya hay regulaciones internacionales, y con internacionales me refiero a regulaciones en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y estas regulaciones van muy enfocadas al tema medioambiental. Es decir, la mayoría de estas regulaciones van enfocadas a que tú como empresa tienes que tener perfectamente bien mapeada toda tu cadena de proveeduría, y tienes que hacer tú un análisis de las emisiones de carbono de todos tus proveedores. Es decir, ya no es tú como empresa qué tanto contaminas, sino porque realmente tú como empresa individual, tu efecto en las emisiones de carbono es muy bajo, sino el 80% de tu carga de emisiones de carbono es por toda tu cadena de proveedores. Entonces aquí a las grandes empresas les van a decir, oye, dime quiénes son tus proveedores y cuánto están emitiendo. Esto lo comunicamos siempre en las conferencias y nos mencionan, no, bueno, pero esas normativas no van a estar en México todavía, por lo tanto nos salvamos unos añitos más. Y les digo, pues para nada, porque si estas regulaciones vienen en 2025, las empresas ya tienen que empezar a hacer este estudio a toda su cadena de proveedores, y como nosotros como México estamos súper integrados a las cadenas de suministro globales, pues nos va a pegar antes este efecto, ¿no? Entonces, por eso es nuestra urgencia en comunicar todas estas regulaciones. ¿Qué estamos haciendo para lograr esto? Nosotros, pues lo primero que hay que hacer es preparar a la pequeña y mediana empresa comunicando que esto es lo que viene. Nosotros en esta dirección, pues creamos un área específica que es la coordinación de sustentabilidad en la industria, en donde nos dedicamos a captar todas estas iniciativas, tanto, por ejemplo, de fondos que se puedan dedicar a ayudar a estas empresas a cambiar a lo mejor de maquinaria por unas menos contaminantes. Lanzamos el año pasado, en conjunto con la Universidad de Monterrey, el distintivo Empresa Sustentable, que aquí lo que hacemos es evaluar en una manera inicial a las empresas que se inscriban a este distintivo, y a lo largo de un año se les capacita para que se empiecen a enterar primero de estas tendencias y sobre todo qué soluciones les podemos dar, tanto gobierno, academia e industria, para que se empiecen a preparar en este sentido. Sí, por el tema del medio ambiente, pero sobre todo para que no se nos queden atrás a la hora de querer hacer negocios con aquellas grandes que llegan al Estado. No solamente en tema medioambiental, sino también social, laboral, de responsabilidad laboral. Han llegado empresas grandes que nos solicitan proveedores, les hacemos la propuesta de proveedores, pero nos mencionan, bueno, yo voy a ir con estos proveedores que me mandaste, pero si el auditor desde que llega ya ve que el anuncio de salida de emergencia está mal puesto, nosotros ya lo rechazamos de por sí, ¿no? Entonces, pues es un tema muy grave, porque nosotros tenemos que comunicar esto para que se vayan fijando en detallitos que a lo mejor los proveedores locales pueden pasar por alto. Es muy importante mencionar que las grandes empresas ya da por sentado que las ISO 9001 o temas de calidad ya deben de estar puestos, o sea, ya los debes de tener como empresa
ya debes de tener un esquema de responsabilidad y de cuidado a tus colaboradores, etcétera. Entonces, pues esto es bien importante mencionarlo, sobre todo por el número de empresas internacionales que tenemos aquí en el estado. Qué interesante que ya todo ese tema de certificaciones ya no nada más es un nice to have, sino que ya precisamente es un must para entrar a todo este tipo de negocios. Y siguiendo con ese tema de la sustentabilidad, bueno, una de las industrias que es muy importante para México, en casi un 4%, es el automotriz, y en donde Nuevo León lleva años siendo referente en este tema, y que ahora la industria automotriz trae el reto de la electromovilidad, en donde México se ha consolidado como uno de los principales top 5 productores de vehículos, pero hasta este momento estábamos hablando de vehículos de combustión. Y si vemos el panorama mexicano, México produce vehículos no para México, no para el mundo, sino para Estados Unidos en un casi 90%, que a su vez ellos ya traen planes de electrificación muy robustos y agresivos. Cuéntanos en ese sentido, Juan Carlos, ¿cómo es que se está desarrollando la cadena de la electromovilidad en Nuevo León? Sí, fíjate que este punto es súper interesante porque de hecho cuando se lanzaron anteriormente los estímulos en Estados Unidos causó mucho revuelo, pero al final era una oportunidad realmente para México porque precisamente los vehículos que se fabriquen aquí en México, al momento de venderse estos vehículos en Estados Unidos, pues pueden aplicar precisamente a los estímulos que allá dan para adquirir un vehículo eléctrico. Entonces, eso nos da una oportunidad porque nosotros los podemos fabricar y el desarrollo de tecnología pues se puede venir para acá. Pero si nos vamos precisamente al tema de Nuevo León en este sentido, la oportunidad es muy grande, obviamente que se está aprovechando aquí, ya la proveeduría de este tipo de vehículos pues es muy grande, si no es por los que ya teníamos proveedores de vehículos a combustión interna y que también ya están fabricando para los vehículos eléctricos, llegaron unos nuevos proveedores para específicamente de este sector de electromovilidad y sobre todo también me iría una fase más allá. Aquí en Nuevo León ya se está construyendo un centro de investigación y desarrollo para vehículos, para conducción autónoma, perdón. Esto implica un nivel de especialización y de tecnología muy grande. No cualquier país tiene centros de investigación y desarrollo para conducción autónoma. Estás hablando de Israel, estás hablando de China, Estados Unidos y ahora precisamente México. Y bueno, si nos vamos para el tema de electromovilidad un poquito en esta primera fase que comentabas, ya hay una red de proveedores muy consolidada, desde los vidrios de alta tecnología también para los vehículos eléctricos, los arneses, todo este cableado y todos los nervios que le mencionan para el vehículo eléctrico, que es lo más importante. Ya tenemos también varias empresas aquí, locales también, desde materiales, también los plásticos, aluminios, etcétera. Ya es muy grande la red de proveeduría que se tiene también aquí en el estado y desde luego en México. No es nada más la oportunidad para aquí el estado, pero también para todo México, de acuerdo a las vocaciones que puede tener cada estado, ¿no? Es importante también mencionar que ya también las universidades están desarrollando nuevos componentes también, materiales más ligeros. Aquí es importante hablar que en Nuevo León está el centro Driven, que es un centro que es parte del clúster automotriz de Nuevo León y se dedica solamente a desarrollar nuevos componentes y nuevos materiales para la industria automotriz. Entonces, como tú lo mencionabas, pues somos líderes en producción, como México en tema de vehículos, y somos el cuarto productor de autopartes. Entonces, si bien ya son más los modelos de negocio que viene con la electromovilidad, no hay que olvidar que vienen también otras
fuentes de propulsión, como lo es el hidrógeno. Varios estudios ya han puesto a Nuevo León que en el caso del hidrógeno verde nosotros tenemos muchísimo potencial. Hay que recordar que México como país está en el cinturón solar, que esto supone a 60 países que más irradiación captan. Entonces esto nos da una oportunidad, como mencionabas, a la hora de captar fuentes de energía renovable para producir el hidrógeno, ¿no? Sabemos que para producir hidrógeno se necesita electricidad. Entonces, por lo tanto, eso nos hace también muchas oportunidades a la hora de generar energía renovable. Actualmente, es importante mencionar, son temas de generación distribuida, con eso hablo de que pues, las fábricas ponen sus paneles solares, las casas también hacen lo propio y ya se están generando las bases para cuando se vuelva a abrir el mercado eléctrico mayorista como lo conocimos en 2016-2017. Y para esto se lanzó recientemente la Agencia Estatal de Energía para empezar a sentar las bases para cuando esto suceda. Juan Carlos, qué interesante escuchar todo ese potencial de proyectos que podemos desarrollar, porque evidentemente sí, México es de los top 5 países con mejor radiación solar. Lo que podemos hacer es brutal en ese sentido, y no conocí esa parte de lo que se puede hacer ahí en el tema del hidrógeno, porque sí, en efecto, México todavía no tiene un plan de hidrógeno como lo podrían tener algunos otros países, sobre todo en el tema de la molécula del hidrógeno verde o azul. Y justo tocando todos estos temas tecnológicos, yo te quisiera preguntar precisamente cómo podemos ser un poquito más selectivos en el nearshoring, considerando de que, bueno, ya nos decías que hay cerca de 4,000 empresas internacionales en Nuevo León, y al mismo tiempo México ha traído muchísima inversión industrial, pero ¿cómo le hacemos para que no nada más esos trabajos sean manufactura, sean mano de obra, que sí evidentemente es muy importante para el desarrollo industrial, sino también para que esos ejemplos de hub de R&D sean más frecuentes y que nuestros más de 100,000 ingenieros que se están graduando cada año pues encuentren oportunidad de hacer tecnología para el mundo y convertir México, convertir Nuevo León como un referente de desarrollo tecnológico a nivel mundial? ¿Cómo le hacemos ahí, Juan Carlos? Uy, aquí es bien importante la coordinación tanto federal con estatal. ¿Por qué? Porque cada estado tiene una vocación diferente. Es decir, tú no puedes lanzar o enviar un proyecto de inversión, por ejemplo, no sé, alguna armadora de vehículos eléctricos a un estado en lo que quizá su vocación no es por ahí. Es decir, la vocación es diferente del norte de México a si te vas al sur, y para esto tiene que haber pues una excelente comunicación tanto a nivel federal como estatal, que desde luego en Nuevo León la tiene bastante, pero sobre todo por el tema de lo que va a encontrar esa empresa. Es decir, desde aquí para Nuevo León, pues sí que es importante poder localizar a lo mejor proyectos un poco más intensivos en tecnología, porque ya a lo largo de su historia Nuevo León ha ido escalando un poquito en este punto. Sí que ha beneficiado muchísimo el ser vecinos, ¿no?, de Estados Unidos. Toda esta infraestructura logística ya muy establecida para involucrarnos más en la economía tanto de Estados Unidos como también de nuestro vecino de Canadá, pero sobre todo también es revisar qué sectores son los que el nearshoring lo podemos aprovechar más. Y para esto no hace falta inventar el hilo negro, ya la administración Biden nos hizo pues la mayoría del trabajo, en donde vimos perfectamente que la administración Biden dijo: oye, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta la vulnerabilidad de las cadenas de suministro, sobre todo de 4 sectores esenciales, que fue lo que los vimos, que fueron el tema de los semiconductores, el tema de farmacéutico y dispositivos médicos, temas de baterías para vehículos eléctricos también, y sobre todo de minerales para proveer a estas baterías también, sobre todo. Entonces, aquí ya nos dan un poquito de para dónde van los tiros. Entonces, si nosotros somos como bloque comercial, parte de pues, hermanos de estos 2 países,
pues la idea es que nos centremos un poquito en esta parte, ¿no? Por ejemplo, en el tema de semiconductores, nosotros tenemos el potencial del empaquetado, de las pruebas a estos semiconductores. Estados Unidos tiene más potencial para el tema ya en un front, que es el tema del diseño. Entonces nos vamos a centrar un poquito en la parte final de la cadena de suministro. Para también el tema del equipo médico, nosotros como un país somos fuertes en este sentido, y como Estado también tenemos grandes empresas aquí que están fabricando equipo médico, y sobre todo tenemos pues todas las bases en cuanto a desarrollo de tecnología en este sentido. Tenemos 2 clústeres precisamente que se dedican al tema de médico, y al bioclúster que se dedica más específico al desarrollo de tecnología en cuanto a dispositivos médicos y farma. Entonces, sería también centrarnos en esos puntos, y pues desde luego ya también en el tema de las baterías y en el desarrollo de tecnología y la atracción de empresas en este sentido. Y como sabes, cada vez más van llegando proveedores de electromovilidad, y al final cada proveedor que llega pues genera pues todo un beneficio en la economía, y atrae más proveedores todavía, y desarrollamos todavía los proveedores que están locales. Por ejemplo, dándote datos que nos gusta mucho mencionar en cuanto al beneficio de la inversión extranjera directa, porque siempre nos dicen, oye, pero no es tan buena la inversión extranjera directa, porque fíjate que en lugar de meter a proveedores locales, llegan otros y nos quitan esa oportunidad. No es tanto así. Los proveedores que a veces se traen estos grandes empresas es porque los necesitaban en el momento, y a lo mejor y se iban a tardar un poquito más en desarrollar los locales. Por lo tanto deciden traerse estos tier ones, y luego todos los tier twos, o sea, es decir, los proveedores todavía de segundo nivel, son los que ellos vieron que se pueden meter a la cadena de suministro de los de primer nivel. Entonces, por cada dólar invertido en inversión extranjera directa, se genera un efecto multiplicador de $187 en la economía receptora. No es nada más en el estado que la recibe, sino en todo el país. Es decir, la llegada de empresas no solamente beneficia a Nuevo León, sino beneficia a Coahuila, beneficia a Tamaulipas, y en unas partes también a Ciudad de México, porque algunos temas de corporativos pues se los llevan acá, allá, y aquí estamos más en el tema del desarrollo y de la exportación y etcétera. Es importante mencionar que las empresas locales que se vinculan con estas grandes que llegan tienen más capacidad de exportar, porque su nivel de exigencia y de certificaciones y de tecnología se pone o se equipara a las grandes empresas, y ya para exportar pues no necesitan pues grandes cosas. Nosotros estamos, y lo que se fabrica aquí en Nuevo León y en México se integra a las cadenas globales de valor muy fácilmente. Entonces la llegada de nuevas empresas pues esto lo facilita pues todavía más. Y otro dato de varios estudios que tenemos por ahí es, por cada aumento del 10% de inversión extranjera directa, aumenta 1.2% el crecimiento económico pues en la región. Entonces, los beneficios de la inversión extranjera directa pues son clave y son muy visibles. No hay tema negativo en la inversión extranjera directa. Gracias a eso pues tenemos todos los desarrollos tecnológicos que van existiendo, y sobre todo es bien importante mencionar que aquí en el estado de Nuevo León la industria se organiza en 13 clústeres estratégicos, y cada uno de ellos se coordina perfectamente, pues es decir, la academia, gobierno e industria, para desarrollar tecnología, para ver qué necesidades tiene el sector, desarrollar capital humano específicamente y con puntos de precisión. Es decir, la industria le dice a la academia aquí en Nuevo León, oye, necesito que me empieces a generar carreras o especialistas técnicos en esto y esto que pide la industria. Entonces ya se genera ahí como que, ok, le dice la academia, pues yo te los empiezo ya
a preparar para que cuando salgan ya entren directamente, ¿no? Entonces, ese también es un punto muy importante por ahí a destacar de la industria en el estado. Oye, justo siguiendo con ese tema que mencionas de cómo precisamente están trabajando de manera articulada para que los ingenieros pues puedan tener esas herramientas que necesitan para meterse a estas empresas que tienen proyectos de alto nivel, algo que hemos visto que, bueno, es algo que ha tenido Estados Unidos, pero recientemente ha tenido un poquito más, es que a nivel industrial de repente les es complicado encontrar trabajadores, ¿no? Y luego también ya lo estamos viendo en el norte del país, cómo de repente tienen una buena una buena tasa de empleabilidad, pero pasa entonces que los industriales dicen, híjole, necesito precisamente emplear a más gente, pero mi oferta tiene un excedente en cuanto a la demanda. ¿Qué está pasando por allá? ¿Cómo le hacen precisamente para poder resolver todos estos temas que hay entre la mano de obra y los empleos? Sí, fíjate que hemos visto quizá para los empleos de medio a un poco más cualificado, no hay tanto problema, porque como te comentaba, lo que ya se está empezando a generar es que ya no hay tanta fuga de cerebro, sino que ya al haber tantas empresas internacionales aquí con buenas, ¿cómo se dice? Con buenas oportunidades aquí en el estado, digamos que se quedan aquí. Lo que quizá se podría identificar un poco más de falta es, ya son más tema de la operación directa en la planta de producción. Para esto, pues sí, lo que se está haciendo es capacitar a más gente. Desde luego viene muchísima personal también, pues de otros estados también a revisar y a cubrir todas estas demandas. Pero lo que está, digamos, sin ningún problema son de los muy cualificados o del personal cualificado hacia arriba. Quizá también por la vocación de los proyectos de inversión que vienen al estado. Hay que mencionar también que todos estos proyectos que están llegando van a generar alrededor de 68,000 nuevos empleos, un poco más, a lo largo pues, de que se empiecen a hacer estos proyectos. Tengan en cuenta que el proyecto de inversión, cuando se confirma, pues en cuanto se hace la planta y etcétera, lleva un tiempo alrededor, pueden ser tanto de 1 año o hasta 5. Entonces estarán generando pues más de 60,000 nuevos empleos. Por lo tanto, esto ya las universidades y tanto el sector industrial ya tienen en cuenta esto, y las universidades pues ya se empiezan también a poner un poco de acuerdo con las demás, pues para capacitar gente y sobre todo pues para que se genere toda esta infraestructura necesaria para sostener a estos proyectos, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es más falta de la operación directa en la planta, es decir, no tanta cualificación. Y para esto, pues ya las mismas empresas en conjunto con la Secretaría del Trabajo hacen muy, muy buena mancuerna para sobre todo no solamente ver de personal del estado, sino que en los otros estados también, pues, perdón, puedan aprovechar todas estas oportunidades. Excelente, Juan Carlos. Oye, y un poquito para ir cerrando, bueno, pues hemos puesto algunos ejemplos de la industria automotriz, del sector energético, pero cuéntanos, ¿qué otras industrias han identificado ustedes que se pueden desarrollar de manera exitosa en Nuevo León? Y una vez que ya las están identificando, ¿qué proyectos o qué inversiones están haciendo precisamente para poderles dar oportunidad a estas industrias de emerger? Sí, mira, de industrias ya desarrolladas en el estado, pero que tienen un crecimiento bastante, bastante fuerte, es sin duda el sector de los electrodomésticos. Aquí es uno de los principales puntos que han tenido bastante crecimiento, con bastante generación de empleos, y hay un clúster específico que ha hecho muy buen trabajo en este sentido y sobre todo de generación de nueva tecnología en este sector. Pero como te comentaba, una de las oportunidades y de lo que nos tenemos que ir centrando también es en el tema, sobre todo de los dispositivos médicos, con
el bioclúster estamos ya empezando a revisar todos los temas relacionados en este sentido para generar una estrategia de desarrollo. En esto implica tanto atraer eventos relacionados con el tema, empezar a generar ya una estrategia específica sobre qué dispositivos somos buenos para los temas. Vemos muchísima oportunidad para los temas relacionados con cardio. Y sobre todo, pues también, como te mencionaba, el tema de los semiconductores en la última parte de la cadena de suministro, que es el empaquetado y las pruebas para esto. El TEC de Monterrey, la Universidad de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León, perdón, ya tienen muchísimos temas también en investigación y sobre todo para localización en conjunto que estamos haciendo, localización de empresas ya relacionadas en este sector, en el sector del eléctrico electrónico, y empezarlas a meter un poquito para estas oportunidades. Desde luego también tenemos varias estrategias con el clúster automotriz para seguir mapeando empresas locales que, como te comentaba, si bien no son proveedoras directas de las armadoras de vehículos eléctricos, pero sobre todo mapear a esas proveedoras para que sean proveedoras directas, pero de los Tier 1. Tier 1. Exacto. Ahí es en donde más oportunidades estamos viendo. Y desde luego, pues comunicarnos muy de manera directa con el gobierno federal, estar ahí muy de cerca, sobre todo para saber qué estrategias ellos están viendo, cómo nosotros también como Estado podemos aportar por ahí, porque desde luego pues es muy importante tener esta comunicación para que ellos, de acuerdo a sus políticas de desarrollo industrial, es muy importante siempre seguir esa política de desarrollo industrial con gobierno federal para tener esa batuta y sobre todo nosotros levantar la mano y decir para qué somos buenos y ayudarles en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿en qué nos vamos a ir centrando? Pues tema de semiconductores, tema de dispositivos médicos, electromovilidad sin duda, y sobre todo ir de la mano con el gobierno federal para los temas de minerales. En eso nos estaríamos centrando. Oye, pues qué gran lectura nos das del panorama económico industrial que está sucediendo en Nuevo León, todas las oportunidades. Oye, pues no sé si de tu lado tengas algunas conclusiones, algún tema que te gustaría compartir ya un poquito para irnos despidiendo. Pues yo solamente diría que estemos bien de la mano como pequeña y mediana empresa con los gobiernos locales. Siempre es importante ir a tocar la puerta, saber qué eventos traemos, saber qué encuentros estamos haciendo, cuanto de negocios, de encuentros industriales. Nosotros también hacemos muchos eventos para comunicar las tendencias en la industria. Es muy importante estar al tanto de los temas tanto de responsabilidad medioambiental y social que vienen. Hemos visto que la pequeña y mediana empresa a lo mejor no tienen tanta información respecto al tema. En eso estamos trabajando sobre las nuevas certificaciones y regulaciones internacionales que vienen. Y sobre todo que hay muy buenas noticias en este sentido en cuanto a crecimiento, como te comentaba, por cada dólar invertido de inversión extranjera directa se generan 187 de efecto multiplicador. Entonces, imagínate tú, si de los 119 proyectos que se confirmaron, ya ha habido 6.000 millones de dólares, más de 6.000 millones de dólares invertidos solamente en Nuevo León. Imagínate los 35 que llevan aquí en México como país, ¿no? Entonces, hay que aprovechar este efecto que viene y sobre todo si eres una pequeña o mediana empresa, pues prepararte para poder formar parte de estas cadenas de suministro, porque ahí precisamente pues está el crecimiento. Siempre hay que estar en las asociaciones locales, también federales, y siempre pues estar de la mano con las secretarías de economía, en este caso de Nueva León, pero sobre todo también a nivel federal para poder entender todos estos movimientos y estas tendencias industriales, ¿no? Sobre todo para crecer.
Excelente, Juan Carlos. Oye, pues quisiera mucho agradecerte por esta gran conversación. Nos das una lectura muy completa de qué es lo que estamos viviendo y las oportunidades. Nos dejas con muchos aprendizajes y pues muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Franco, por este espacio y pues muy importante comunicar todo lo que traemos y encantados de recibirles aquí siempre. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.